La Iglesia llama tradicionalmente al segundo domingo de Pascua Domingo de Tomás. Es así porque desde muy antiguo el Evangelio que la Iglesia proclama, día en el que se cierra la octava de Pascua, los 8 días que hemos celebrado como si fueran un solo día, es así porque el Evangelio que escuchamos en el segundo domingo de Pascua es el relato del capítulo 20 del Evangelio según San Juan, en el que Tomás mete sus dedos en las heridas del Señor que aparece resucitado y es que hace la profesión de fe, Señor mío y Dios mío, una profesión de fe que será luego paradigmática para la Iglesia en adelante. Por eso, este segundo domingo de Pascua es el domingo en el que Jesús aparece resucitado ante los suyos y manifiestan por medio de Tomás la fe que ellos van a propagar después a lo largo de lo ancho y largo del mundo. Es la fe de los apóstoles, es también la fe de la Iglesia. Es la fe que los apóstoles van a confesar ante el Señor, la que luego tendrán que anunciar y que confesar también delante de todos los pueblos. Por eso, este Evangelio es el que tradicionalmente se escucha en este segundo domingo de Pascua. También por ese detalle que San Juan cuenta en el Evangelio cuando dice que la aparición del Señor ante Tomás es a los 8 días de la primera. Es decir, si la primera había sido en el primer día de la semana, esta es en el siguiente primer día de la semana. Si Jesús aparece ante los discípulos sin Tomás el domingo, el día de la resurrección, al domingo siguiente, estando reunidos los discípulos, con Tomás con ellos, es cuando Jesús vuelve a aparecer resucitado para todos. Y este Jesús que aparece resucitado para todos les saluda así: paz a vosotros, paz a vosotros, shalom, esa expresión que conocemos también, shalom, que utilizaban los beduinos cuando habían hecho un negocio satisfactorio, cuando habían hecho una operación satisfactoria en la que habían hecho un intercambio que había sido beneficioso para ellos. Shalom, la paz contigo, paz a vosotros, como les dice Jesús. De esta forma, de esta forma Jesús significa también que él ha obtenido un negocio satisfactorio. Él muestra las heridas gloriosas de su entrega, de su pasión, y a la vez exhala para los discípulos el don del Espíritu Santo. Él ha padecido la muerte como hombre verdadero y ha exhalado el don divino del Espíritu Santo para que los discípulos reciban ese Espíritu. Así, la Iglesia recibe el don del Espíritu Santo, se forma por ese don del Espíritu Santo. Y lo que Pablo explicará luego en el capítulo 8 de la carta a los romanos se realiza definitivamente. No hay pues condena alguna para los que están en Cristo Jesús, pues la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo ha cargado con el pecado y la muerte y ha obtenido a cambio el don del Espíritu para sus discípulos. Ha sido un negocio satisfactorio ante el cual Jesús puede saludar a los suyos: Shalom, la paz a vosotros. La paz que ya no es solamente un deseo del hombre, la paz que anhelaba Adán después del pecado, que le había separado de aquel paraíso que Dios le había concedido, la paz que los pueblos se han deseado desde entonces, la paz que el mismo Israel ha buscado en la antigua alianza como gran deseo, como una esperanza de que se cumpliera realmente esa paz. Es Cristo el que ha entregado la paz a los hombres. Es Cristo el que, habiendo anunciado la paz os dejo, mi paz os doy, entrega la paz a los hombres, una paz que entrega por su obediencia. El nuevo Adán obtiene la paz en la obediencia, cuando el primer Adán había perdido la paz por su desobediencia. Por eso, el don de la paz es el Espíritu Divino. El soplo del Espíritu Santo es el don de la paz. Dice el libro del Génesis:
que el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida. El hombre se convirtió en ser vivo. Ese soplo del Génesis, ese soplo del Espíritu, es el soplo de Cristo en la cruz que exhala su aliento y es el soplo de Cristo a los discípulos cuando aparece ante ellos resucitado. De ese soplo va a nacer la Iglesia. De ese soplo va a nacer una Eva nueva, una mujer que es la Iglesia, que ha recibido la paz del Señor, que ha recibido la paz de la Pascua, que ha recibido la paz del Espíritu Santo divino. El saludo del Señor, por lo tanto, ese shalom, en el latín es así, pax vobis, la paz con vosotros. Es el saludo que la Iglesia, que la liturgia de la Iglesia ha reservado para los obispos cuando comienza la celebración de la Eucaristía. El saludo propio de un obispo al principio de la misa es Pax Vobis, la paz con vosotros. Precisamente por esto, porque ellos son los sucesores de aquellos que recibieron ese saludo del Señor, con el que les daba el don del Espíritu Santo, porque el don del Espíritu Santo es por el que somos reunidos como un solo pueblo en la celebración de la Eucaristía. Esa reunión de los discípulos se hace una verdadera reunión cuando el Señor se pone en medio de ellos y exhala su aliento, paz a vosotros. De ahí nace también el signo de la paz que nosotros compartimos en la celebración litúrgica. Y de ahí también ese saludo que es un signo de admisión, un signo de reconciliación en la celebración de la Iglesia. Por eso, el domingo segundo de Pascua es llamado también desde muy antiguo Domingo Inalvis. Inalvis, el domingo de blanco, el domingo diríamos nosotros de las albas, en el que aquellos que habían sido bautizados en el domingo de Pascua y que durante toda la semana han ido con el alba que habían vestido a aprender del obispo en las catequesis mistagógicas en la catedral, volvían al templo. Los que habían creído sin haber visto, escuchan un evangelio que se refiere a ellos. Ellos son los dichosos, que han creído sin haber visto todavía la vida de la Iglesia y que reciben ahora la paz. Ya pueden deponer el alba que llevaban puesta y se encuentran con toda la comunidad a la que habían conocido definitivamente como cristianos en el domingo anterior, en la noche de la Pascua. De esta forma, el domingo Inalvis, el domingo segundo de Pascua, manifiesta la estabilidad, la fecundidad, la vida de la Iglesia. Una Iglesia que es regenerada con sus nuevos hijos, que es regenerada por el don del Espíritu Santo, por el que recibe la paz. Por mis hermanos y compañeros voy a decir, dice el Salmo, la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Este salmo que conocemos también nos habla precisamente también de esa paz que los discípulos reciben. Y aquí encontramos esa expresión tan importante también en el Evangelio de este domingo segundo de Pascua, Señor mío y Dios mío. Esta expresión con la que Tomás confiesa la fe. Esta expresión que aparece por primera vez en la Sagrada Escritura y que a partir de aquí se hará habitual. Si el Evangelio de Juan es el Evangelio de la fe, el Evangelio llamado precisamente así, el Evangelio de la fe, es en este en el que encontramos cómo los discípulos tienen que aprender el camino desde los signos hasta la fe en el Señor resucitado, desde los signos a la confesión de fe. La presentación que se ha ido haciendo en el Evangelio de Juan del Señor tiene que conducir a los que le siguen a esta confesión de fe tan importante. Y en este ámbito de esta expresión, Señor mío y Dios mío, Jesús dirige esta advertencia lo mismo a los discípulos que a la Iglesia. A los discípulos, a Tomás,
para que advierta que tiene que ser creyente, que tiene que ser no incrédulo, sino creyente, y a la Iglesia para que experimente que la fe no es una doctrina, sino que es la adhesión a una persona histórica, que los discípulos han comprobado que existió y nos han comunicado a nosotros. Los discípulos vieron y tocaron para ser testigos y que nosotros podamos ser dichosos sin haber visto, sin haber sido testigos de lo que sí que lo han sido ellos. Por eso, esta fe es fundamental para poder volver a los signos. Es fundamental para la vida sacramental. La vida sacramental no es previa a la fe, no es para quien no tiene fe, sino que es para quien ha recibido el don de la fe, un cierto don de la fe. Esta fe, sin haber visto, esta fe para la vida sacramental, es la fe que experimenta la primera comunidad cristiana. De ella nos habla la primera lectura, en la que encontramos estas cuatro ideas o estas cuatro características propias de esa primera comunidad. La fidelidad en la escucha de las enseñanzas de los apóstoles, esta fidelidad que es la que hace que los discípulos se empeñen en escuchar las enseñanzas de la Sagrada Escritura y en aprender para no alejarse de la verdad que han conocido. En segundo lugar, la vida de comunidad fraterna, la vida de intensa comunión, una comunión realista, una comunión llevada a lo material, una comunión que se vive en lo concreto, como característica significativa también de esta comunión que viven los que creen en Cristo. La tercera característica es la fracción del pan, esta fracción del pan en la que ya los antiguos reconocían que se trata de la Eucaristía, de la reunión para hacer presente al Señor, la Eucaristía en memoria del Señor, en las casas, sobre todo en primer lugar, aunque los cristianos participaban también en la oración común, perseveraban en la oración en el templo, que será lo que dé forma a la liturgia de la palabra tal y como nosotros la conocemos. La segunda lectura, la lectura de la carta del apóstol San Pedro, comienza con esta liturgia, esta pequeña homilía o este pequeño texto referido a una liturgia bautismal. Habla de los que han sido regenerados por la resurrección de Jesucristo. Y esa regeneración tiene su sentido en la Pascua del Señor y se convierte, por lo tanto, también en fundamento de su esperanza. De tal forma que dice San Pedro, las pruebas, las dificultades, las miserias, las tristezas, el sufrimiento no empaña la alegría más profunda que es la Pascua del Señor, la resurrección por la cual se nos ha ofrecido la vida eterna. En conclusión, las lecturas de este segundo domingo de Pascua nos ofrecen una gran unidad, desde la experiencia de Cristo que tienen los discípulos, a la que ellos van a comunicar a la Iglesia, a la misión que ellos van a realizar en la Iglesia, una misión que invita a descubrir los frutos del amor y la misericordia del Padre, que son los frutos de la Pascua. Esto nos llevaría a no terminar nuestra reflexión sin una mirada a cómo ahora el segundo domingo de Pascua modernamente se llama Domingo de la Divina Misericordia. ¿En qué consiste esa misericordia del Padre? Lo encontramos en la oración colecta de la misa que escucharemos en el domingo, en este segundo domingo de Pascua. El Dios de misericordia infinita ha reanimado la fe de su pueblo en la Pascua y lo ha hecho dándonos un bautismo que nos ha purificado, un espíritu para renacer y la sangre que nos ha redimido. Es decir, la divina misericordia de Dios se manifiesta en los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía. La divina misericordia de Dios se manifiesta en que por la Pascua Dios nos ha hecho hijos suyos en su Hijo Jesucristo. Y de esa forma, la misericordia se transforma en la vida eterna que por los sacramentos nosotros recibimos.